Empezamos, ¿sí? Vamos a hacer dos modelos que son los más recientes, el del virtual y el del final de marzo, el remanente. Y después hablamos un poco de cómo va a ser el examen y demás para que ustedes también se orienten respecto de lo que más tienen que prestar atención, ¿sí? Después cualquier duda, consulta, ustedes me las van haciendo, ¿sí? No hay ningún problema. El 1 ya lo habíamos hecho, la parte A de este, que era el tema de los drones, ¿sí? El del pesaje que ustedes me habían dicho, que no se podía hacer por aceptación especial porque superaba mucho el límite que había establecido el contrato. Y ahí, por ahí, lo que quedaba era que frente al rechazo no íbamos a optar por el facultativo porque era hacer 500 contratos, sino que íbamos a optar por una facilidad. Sí, eso era un poco. Ustedes, el ejercicio que van a tener del examen, ¿sí? Eh, yo les dije que es un TREM, ¿sí? Y ustedes van a estar enfocados como suscriptores del reasegurador en las cuales la cedente le hace una aceptación especial respecto al riesgo, ¿sí? Entonces, la cedente hace el pedido y ustedes no van a tener que contestar que sí o que no, si lo aceptan o no, como había otros modelos de examen, sino lo que yo les voy a pedir es que me digan antes de tomar la decisión qué información le van a pedir a la cedente para que ustedes puedan tomar la decisión en función del riesgo que ustedes van a tener descripto ahí, ¿sí? Yo les voy a pedir 5, ¿sí? Hay muchas más. Yo, tipo en el resuelto, cuando les mande el resuelto van a tener como 12 preguntas, pero ustedes solamente tienen que 5 y obviamente no son necesariamente las 12 que están ahí. Si ustedes hacen alguna pregunta que es razonable respecto de la información que van a obtener y a partir de ahí tomar la decisión, está más que bien, ¿sí? Pero esa va a ser un poco la parte A de ustedes, ¿sí? Un riesgo que tiene que ver con unos trenes, ¿sí? Un pedido de aceptación especial y qué tipo de preguntas ustedes harían como reaseguradores para indicar si aceptan el riesgo como aceptación especial o no. Ustedes no me tienen que decir si lo aceptan o no, ¿sí? Ustedes me tienen que decir qué preguntas harían, cuál es la información adicional que necesitarían, ¿sí? Ese es el ejercicio, la parte A que van a tener del examen. Miren la parte B que tenemos acá. Dice, la cedente ha suscrito una central termoeléctrica cuya suma asegurada al 100% es de $300 millones, con las siguientes características: coaseguro cedente A50, cedente B30, cedente C20. La estructura de reaseguro de la cedente A, que somos nosotros, es la siguiente: automático, cuota parte, 25%, facultativo, 20%, y retención de la primaria, ¿sí? 10 en exceso de 5 y 25 en exceso de 15. Acuérdense que la primaria siempre es tomar un contrato, ¿sí? Como prioridad, ¿sí? Y a partir de ahí le vamos poniendo cosas arriba, que en principio está excluido, pero acá nos lo permite, ¿sí? Entonces, ese es nuestro esquema de reaseguro y acá nos aclara, igual entiéndase como primaria, el monto de dinero que la aseguradora se compromete a pagar por su cuenta antes de que empiece el reasegurador a cubrir los gastos. Es como que la cedente está abajo, ¿sí? A eso se refiere. Lo que tenemos que hacer acá es gráfico del riesgo al 100% y liquidar en forma completa un siniestro de 275.600.000 desde la base, indicando la participación de cada una de las partes intervinientes, ¿sí? Del enunciado, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que a ustedes les llame la atención? Me escuchan, ¿no? Sí, sí, te escucho. Sí, te escuchan. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, Cristian, una pregunta. ¿Cómo sabemos? No entiendo cómo te diste cuenta que somos la cedente A.
porque nos dice la estructura de reaseguro del excedente y como nos pide la liquidación, entonces igual esas cosas me las pueden preguntar, yo se los aclaro. Sí, igual lo volví a leer y me contesté sola. Perfecto. Bueno, ahí la clave, esto sí también, vieron que los enunciados tienen mucho dato y demás, tómense el tiempo, ¿sí? Porque en general lo que pasa es lo que yo hacía, tipo medio atolondrado. Yo cuando estudiaba atolondrado o el cálculo y demás, tómense el tiempo porque, bueno, alguna cosa siempre por ahí los orienta para poder responder. Entonces, acá lo importante, una cosita más, lo importante que todas estas proporciones, cuando yo diga cuota parte 25%, es de la participación del accedente. Entonces vamos a estar hablando del 25, del 50, y acá vamos a estar hablando del 20, del 50. Por lo tanto, lo que retiene la compañía, pues ustedes me dirían, bueno, pero ¿cuánto retiene A? Bueno, A retiene en principio 55, porque 25 se lo cedió al cuota parte, 20 va a un facultativo y retengo el 55, que después ese 55 vamos a tener todas estas cuestiones acá. Pero lo importante de eso, sí, que es el 25 de la participación del accedente, porque me dice no es el 25 del 100, ¿sí? En esto sí tengan cuidado. La clave de esto es, me dice la estructura de reaseguro del accedente A, es como que yo me quedo con la parte de A y a partir de ahí distribuyo, ¿sí? Eso es importante decirlo. Ahora sí, escucho la pregunta y después seguimos con... Es decir, en la prioridad nosotros tendríamos la participación de estas sedentes, pero solo nos quedamos entonces con A. No nos importa el resto. Pero mi pregunta es más puntual. En la prioridad, digamos, hago la distribución 50-30-20, ¿no? No, porque todo, okay. todo esto es de A. Ahora vamos a ver el dibujo. Yo el primero les voy a hacer el dibujo completo y a mí lo que tiene B y C no me interesa, porque yo no sé el reaseguro que tiene B y C. Me voy a quedar con el reaseguro de A, ¿sí? Y la estructura de A. Miren lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, yo primero lo que hago es el gráfico a nivel de porcentaje, ¿sí? Sin el exceso de primaria, cómo se reparte esto. Digo, bueno, B me dijo que tenía el 30, C me dijo que tiene el 20, A tiene el 50, y ese 50, ¿cómo se distribuye? ¿Sí? 25 en cuota parte, 20 en facultativo proporcional, con lo cual estos son todos bloques, ¿sí? Al costado, y retengo el 55, pero fíjense, 25 del 50, 20 del 50, 55 del 50. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que distribuir los 300 millones, ¿sí? Tengo que empezar todo esto, tiene que sumarme los 300 millones, que es la suma del riesgo, ¿sí? Entonces, primero, nada, lo hago así medio en general, y ahora digo, bueno, y lo quiero decir esto porque cuando haga 25 de, ese 25 que voy a poner es del 50, de los 150 que me quedo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hacemos. Yo tengo que repartir 300 millones, digo, bueno, 30% de los 300, que son 90 millones, lo toma B, listo. El 20% de 30 millones lo toma C, listo. Y los otros 150 millones lo toma A. Y entonces, ¿qué hacemos? El cuota parte toma 25% de los 150 millones, ¿sí? Por eso decimos 25 de 50. Cuando yo digo 25 de 50, es que del 50% de la suma, mi suma era 300, del 50%, que es lo que se queda 150, el cuota parte toma 25. Entonces acá yo ya completé 37 millones y medio. El mismo razonamiento, ustedes son más rápidos que yo, si hacen la cuenta directamente de otra manera, háganlo, ¿sí? El tema es que me tienen que quedar repartido de esta manera. Ahora, el facultativo proporcional toma el 20, que me dijo, de la participación de A, que toma el 50, tiene 30 millones, que sería el 10, ¿sí? Y el resto, este 55 que me quedaba acá, ¿sí? Que tenía acá en el dibujito esto, ahora tenemos que completar con esta estructura, ¿sí? Me dice que lo que me queda, 55% del 50, va
un primer tramo de lo que retiene la primaria, lo que retiene la compañía, y entiéndase primaria por lo que le queda a la compañía, hacemos 10 en exceso de 5, 25 en exceso de 15. Entonces, eso es lo que dibujamos en el rectángulo de la retención. 5, 10, 25, pero yo tengo que completar los 300 millones. Por lo tanto, quedan 42 millones y medio que vuelve a retener la cedente. ¿Sí? Eso es... Cristian, Sí. hago una consulta, perdón. A mí, cuando hice ese ejercicio, me hizo ruido la parte, ¿viste?, de la primaria, como que yo pensé que la primaria iba sería un deducible del 50% y después arriba iba la parte proporcional. Como que primero hacía la parte de la primaria y después repartías pues, arriba de la parte de la primaria la parte proporcional del QS facultativo y lo que te Vos, quedaba. vos decís arriba del QS y del facultativo. No, sería abajo pones la parte de la primaria, que sería la sedente, el first layer, el second layer, y lo que te sobra de eso lo repartís entre QS facultativo proporcional y lo que retenía. Claro, Porque me hizo ruido lo que decía de primaria, que es como que es lo de abajo, no sé, una cosa así. claro. Eso sería que estaría bien ponerlo el cuota parte arriba, pero no me tendría que decir acá 25, porque acá me tendría que decir 10 en exceso de 5, 25 en exceso de 15 y poner tipo cuota parte, donde tomamos 75, 25 y la capacidad que sería la suma de esto, ¿sí? Porque acá la distribución es, lo que me está ordenando es que de lo que a mí me queda tengo un automático de cuota, entonces lo tengo al costado, y de la retención de la primaria, que es lo que se queda. La primaria, en definitiva, es meterle cosas arriba a la retención de la compañía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de retención, podemos hablar de retención o podemos hablar de retención más automático, porque para el que tiene arriba, todo lo que tiene abajo es la parte retenida. Sí, por ahí acá dice, entiéndase como primaria el monto de dinero que la aseguradora se compromete a pagar por su cuenta antes de que empiece el reasegurador a cubrir los gastos, y vos entendiste que como acá estaba el reasegurador también, podías tener 5, 10, 25 y arriba de eso, ¿sí?, tener el cuota parte y el proporcional. Si me lo explicás, que lo entendiste así y haces el dibujo y completás, podría tomártelo, ¿sí? Podría tomártelo. Pero entonces, para no confundirme, digo, ahí lo que te marca es el orden de cómo está escrito o cómo sería para. El orden, porque lo que me está diciendo es cuál es el orden, ¿no? Me está diciendo, vos tenés una estructura de reaseguro donde tenés un cuota parte que es reaseguro, tenés un facultativo que es reaseguro y te dice la retención. Y sobre la retención, ¿sí?, hacer esta distribución. Pero mi retención es del 55, porque primero la retención es sobre el proporcional. Yo retengo el 55 porque cedí 45 entre cuota y facultativo, ¿sí? Y sobre ese 55 corre esto de acá. Ok, perfecto, gracias. Pero de la manera que lo hiciste, si lo hacías de esa manera, no... Una no consulta, explicaba. Cristian. ¿Podrías Sí, mostrar ahí? El QS te queda 37.500.000 porque haces sí, 25%. Yo lo que hubiera hecho ahí, como te da lo del facultativo proporcional, la verdad que hubiese repartido el 80% de lo que o sea, el 20% se lo daba a la. al facultativo. Claro, o sea, el 20% se lo daba al facultativo proporcional, pero el resto lo repartía entre el QS y el otro, pero ahí 37.500.000 te da si vos haces 25% de 150 millones, no de Claro, 120 que sería el de restante. 150, no, de 150, por eso Pero es... esa es mi pregunta, porque el proporcional quizá el facultativo, perdón, quizá lo estoy entendiendo distinto. Ahí no entiendo bien por qué lo haces así. Porque en realidad vos lo que tenés es un 27, vos tenés un cuota parte que es 75, 25, pero con una capacidad que acá no te aclara la capacidad, que no te va por los 150 millones. Entonces, cuando uno tiene de esta manera un riesgo muy grande, vos lo que decís es empezás a repartir a la proporción. Entonces decís, bueno, cuota, porque si yo te lo tendría que decir
25 en Excel, sería 75/25, capacidad 120 millones. Y que no te alcanza. Ok. Claro, Entonces, no, y ahí necesitas el facultativo, claro, por eso para los 30. yo lo hubiera pensado así como, nada, quizás estaba mal, pero digo, si yo hubiera supuesto eso, ahí lo hubiera hecho distinto, ¿se entiende? Sí, si ustedes van a suponer algo que es distinto, ¿sí? Lo que sí, justifíquenmelo, ¿por qué lo ven? ¿Sí? Dígame, por enunciado veo que esto lo distribuyo de esta manera y a veces ustedes no tienen por qué saber, yo quiero aclarar una cosa, esto es un caso real, ustedes no tienen que saber que se expone así, ¿no? Nada, pero si vos lo interpretás, bueno, nada, tipo, yo distribuyo primero el facultativo, el 20% y de lo que me queda, sobre los 120 millones hago 25, está ya. Claro, porque al facultativo, claro, yo ahí lo que le estaba dando estaba bien, porque es el 20% de los 150, pero eso, lo que a mí Sí, me hacía ruido era como también darle 150, o sea, hacer 150 por 25%, ¿se entiende? Entonces, claro, bueno, nada, si lo aclaramos está sí, bien, buenísimo, sí, pero sí, está como confuso ahí esa parte para mí. sí, sí. Entiendo que por ahí les dificulta porque no tienen todos los datos como están acostumbrados cuando aparece el cuota parte que yo les digo 75/25 capacidad 120 millones. ¿Sí? Sí, eso lo entiendo. Hay preguntas que me las pueden hacer en el examen. ¿Sí? Si hay una pregunta de enunciado, una cosa que por ahí no lo tienen muy claro, me lo preguntan y no hay ningún inconveniente, yo se los contesto. ¿Sí? La clave acá, el dibujo no es importante. Bueno, después acuérdense que ustedes siempre en la mente tenemos los 300 millones, por eso hice esto para hacer toda la repartija. Este primero me ayuda para saber que los porcentajes van a ir sobre el 50, ¿sí? Porque yo finalmente repito el dibujo para ir poniendo números para justamente esto, ¿sí? Finalmente, para saber que acá me falta algo para completar los 300 millones, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen esto y que cumplen con la primera parte del enunciado del ejercicio, ¿sí? Lo siguiente es, dicen, bueno, ahora me pide liquidar un siniestro de 275.600.000, ¿sí? Lo primero que ustedes van a ver, ¿sí? Es que obviamente el importe del siniestro no tiene que superar los 300 millones, porque si no tendrían que hacer infraseguro, ¿sí? Suponiendo que el siniestro es total. Si yo les hubiese dicho el siniestro es de 320 millones, ustedes en realidad deberían tener la suma asegurable para saber cuál es el infraseguro. Si no lo tienen, van a decir, bueno, nada, supongo que el siniestro es total, 320 millones, 20 millones van a el asegurado y esto sería fácil porque completan esto de esta manera, ¿sí? Pero es lo primero que tienen que ver, porque siempre acuérdense que es de lo más externo a lo propio. Lo más externo es el asegurado. Acá, Cristian, sí, tengo una pregunta con lo que dijiste, eso de la suma asegurada. Sí, porque en un parcial me decía, tipo, mi suma asegurada a 6 millones y el siniestro era por 8. Y bueno, hiciste infraseguro. no, pero en ese no porque lo que había era actualización de la suma porque tenía cláusula. Claro, sí. Ah, pero nunca actualizabas la suma asegurada. Creo que sí. Ah, Después lo reviso y lo vemos, pero sí, porque ese tenía cláusula y sí, tenía ajustábamos cláusula. todo. Pero Ca- si no, para ustedes lo central, quédense con esto. Miran la suma del siniestro. Si es menor que la suma asegurada, listo, no hay infraseguro. Y si es mayor, es siniestro total. Lo que supera la suma va al asegurado en concepto de infraseguro. O sea, Cristian, si no me da suma asegurable, no es con porcentaje el infraseguro, es sino el exceso. El exceso, sí. Ok. Acá me dio menor que a los 300 millones, entonces empiezo a repartir, ¿sí? Reparto todo. A mí me interesa A, pero reparto todo. Digo, bueno, el 30 de esto me da 82.680.000, listo a B. El 20 me da 55.120 a C. Y A se queda con 137.800 del siniestro. Y entonces, ¿cómo distribuyo? ¿Sí? Entonces, acá fíjense que están las dos maneras. O hacen el 20%
de lo que ya se quedaron, porque ustedes ya netearon, o hacen el 20 del 50 del siniestro, que es lo mismo, ¿no? Porque ustedes lo plantearon estos 20 del 50. Listo, el siniestro al 100 es esto, el 50 son los 137.800.000, el 20. Por eso lo terminamos poniendo 20 de 137.800. Esto nos da que el facultativo proporcional paga 27.560.000. ¿Sí? Lo mismo repetimos con el cuota. El cuota es el 25 del 50, por lo tanto es 25 de los 137.800, que ahí tenemos el 50 del siniestro, nos da 34.450.000 al cuota. Y nos quedamos con la parte de la retención. La retención es el 55 de 137.800. Yo tengo que distribuir 75.790.000. ¿Cómo distribuyo esto? Vengo acá al dibujo y digo, excedente 5, primer excedente 10, segundo excedente 25 y de vuelta la excedente, lo que les queda para completar, que es 35.790.000. ¿Sí? La excedente en total paga 40.790.000. Pero ven que después es tipo, lo complicado es el dibujo, lo plantean y después es los porcentajes que tienen, ¿sí? Cristian, los 4.250.000 que quedan que retiene de nuevo la... 42 millones. Lo máximo 42 millones. 42 millones, perdón. Pero esos 42 millones sería si el siniestro hubiese sido total de 300, como el siniestro fue menos, esta parte que está en el exceso consume 35. Sí, no, la pregunta era si en el dibujo, si hubiese estado bien poner que es otro facultativo o tenemos que asumir que como no dice nada... No dice nada acá y acá lo retiene, porque si no, si hubiese sido facultativo, acá pensémoslo en la realidad, ¿sí? Yo tengo un riesgo de 300 millones, con lo cual la compañía hizo todo el reaseguro y es lo que tiene. Lo que le falta es lo que va a volver a retener, ¿sí? Claro. Si no diría el exceso va a un facultativo o algo así, claro, no proporcional. Exactamente. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, consultas? La parte B va a ser parecida a esta, ¿sí? No igual, ¿sí? Donde, es decir, no van a tener stop loss, no van a tener tipo cesión por póliza, ítem, cobertura, van a tener un riesgo donde van a tener coaseguro, probablemente tengan infraseguro y probablemente tengan un esquema de esta manera, en la cual ustedes van a tener que dibujar y después van a tener que, a diferencia de este, es calcular el porcentaje de retención y de cesión de toda la estructura de cada uno, lo que tenga, y después liquidar dos siniestros. Es decir, yo les voy a dar como una estructura, no, que quiero decirles, no exactamente igual a esta, ¿sí? Pero una estructura de estas características, y la única diferencia es, bueno, este es el programa de reaseguro, acá como programa de reaseguro, y listo, ustedes tienen una suma y lo tienen que distribuir. Acá ahí es diferente con la pregunta que hizo el compañero, porque si yo les doy la estructura de reaseguro proporcional, ¿sí? Yo les digo, bueno, miren, tienen un cuota parte 25-75 con capacidad 100 millones, y yo les digo, bueno, la suma asegurada son 120, ahí sí lo ponen facultativo de manera proporcional. ¿Por qué? Porque el riesgo viene antes y eso es estructura automática, con lo cual compran el facultativo. En este, ustedes vuelven a retener porque ustedes ya compraron facultativo. ¿Sí? Ustedes tenían una estructura y compraron facultativo, con lo cual lo que no les alcanza, se entiende que no pudieron conseguir más facultativo y lo vuelven a retener. ¿Sí? Esa sería como la diferencia entre tener una estructura proporcional y me viene una suma mayor. Entonces digo, sí, compro facultativo, a tener ya una estructura donde tengo el facultativo, y entonces si la suma es mayor y no hay más facultativo, ¿sí? Lo retengo.
pero van a tener como una cosa de estas características, ¿sí? Y va a haber todo, coaseguro, infraseguro, y este tipo de cuestiones así. Por eso es importante que lo puedan leer, ¿sí? Y si hay alguna duda, la clave de vuelta el dibujo, clave total, ¿sí? Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Con respecto a lo que mencionaron recién de infraseguro, dijiste que si no tengo cuál es la suma asegurable, por ejemplo, no sé, tengo una suma asegurada de 1.000.000 y me aparece un siniestro de 1.200.000. sí. Yo no sé cuál es realmente el porcentaje de infraseguro. En un momento una compañera dijo que si no me daba la suma asegurada es el Es en exceso y no un No, porcentaje. porque el ¿Qué exceso es significaría eso? Me perdí. porque es el porcentaje en realidad. Porque vos haces suma asegurada sobre suma asegurable, Sí. vos haces 1.000.000 sobre 1.200.000 por Sí. 1.200.000, entonces en la simplificación se te simplifica Listo. y te queda 1.000.000 a cargo de la compañía y 200.000 a cargo del asegurado. Y entonces cuando es así es más fácil decir lo que supera por el cálculo. O sea, básicamente voy a decir 200.000 a cargo del asegurado y Claro, puede distribuir el 1.000.000 como si no hubiese es, pasado nada. claro, es en realidad Perfecto. es a porcentaje, pero con la simplificación está bien lo Claro, que dijo pero la se me compañera cancela. en el Listo, está exceso bien. de. Sí, sí, sí. Pero Buenísimo. bueno, nada, Gracias. no, Una de nada. consulta, profesor. Sí, En el caso, como usted estaba diciendo recién, que mi suma asegurada supere la capacidad automática de los contratos que vos me mostrás en el programa y tengo que comprar facultativo por el exceso, eso supongo siempre que es proporcional. proporcional al Ok, costado porque está ok, escrito en principio arriba. ok. Salvo que yo les Salvo que aclare. me pongas, claro, algo en contrario diciéndome, bueno, se pueden usar como primaria o Claro, lo que fuese. si yo por ejemplo te digo, ¿no? Cuota parte 25.75, capacidad 1.000.000, ¿sí? Y Mm, después te pongo XL 2 en exceso de 1, ahí el exceso de pérdida está tomando como primaria el claro. cuota parte, pero si me los está dando así es porque ya eso fue negociado y vos lo tomás. Ahí no decís, no se puede, ahí lo tomás porque decís, me está diciendo 1.000.000 hasta el cuota parte, 2 en exceso de 1, se le pagó al cuota parte la extra prima. Pero Genial. si no te dice nada, va al costado. Perfecto, gracias. De nada. Perdón, Cristian, una pregunta más antes por las dudas, Sí. para que me quede claro. Acá en el automático QS, si hubiese puesto 25.75, ahí sí tenía que repartir los No, 150. hubiese puesto 75-25, pero hubiese tenido que poner capacidad 120 millones. Claro, ahí está, y ahí me quedaba para hacer esa es mi pregunta. Sí. Perfecto. Sí, sí. Gracias, gracias. No, por favor. Cristian, Así que, sí. una pregunta, capaz media tonta, pero vos arrancaste, cuando haces la liquidación de siniestros, ¿podés volver un segundo? Sí, obvio. Em, Vuelvo a mi gráfico, que es el central, a los porcentajes. Entonces, este tiene el 30 del 100, claro, este tiene el 20 del 100, este tiene el 25 del 50. ¿Del 50 de qué? Del monto del siniestro. Entonces, el siniestro es de 275.600.000, el 50% es 137. Entonces, por eso yo acá pongo 20 de 137, que es el 20 del 50 de el monto del siniestro. Pero yo este cálculo ya lo hice, 50 de claro, 275. pero cuando arrancás a distribuir la liquidación del siniestro, ¿vos empezaste por el facultativo proporcional primero por algo en especial? Porque yo hubiese No, arrancado por excedente. cualquiera, ¿no? Podés arrancar por cualquiera. Lo que te conviene, esta parte lo dejás para el final en general, porque es la parte del excedente lo que retiene, porque vos fíjate lo que hacemos acá, ¿sí? Pero lo podrías hacer tranquilamente también. 55 de 137.800, me quedan 75.790 del rectángulo donde está la excedente y los excesos de pérdida y reparto acá. El orden es diferente, es indistinto, perdón. Ah, ok, buenísimo. Sí, pues yo lo hubiese hecho diferente, pero te queda lo mismo. No, te va a quedar igual porque vos vas a decir acá retención 55 de 137, a repartir 75.790, ¿en dónde? En este rectángulo de acá. Acá tengo que completar 75.790. 5, 10, 25, lo que queda. Buenísimo, gracias. De nada. Cristian, ¿sabes qué? Hay algo que creo que lo había preguntado un compañero, pero yo hubiese interpretado que vos tenés la retención, perdón, la prioridad, compañía A, B, C, y arriba la parte de reaseguro, por así decirlo.
Bueno, pues porque A, B y C son 3 compañías de seguro diferentes y cada una Sí. tiene su reaseguro diferente. Entonces yo no puedo tomar A, B y C y poner el reaseguro arriba, porque si yo pondría el reaseguro arriba, lo que estaría diciendo que A, B y C tienen el mismo esquema de reaseguro y son, pensarlo si fuera la caja, Allianz y la segunda. Claro. Entonces, la segunda tiene su contrato de reaseguro, la caja tiene suyo y Allianz tiene suyo. Entonces, nada, tipo yo acá por ahí seguramente B y C tenga su reaseguro, pero a mí eso, yo soy A, con lo cual no me interesa. Por eso interpretás que dentro de ese 50% armás toda esta distribución proporcional y el XL en el último. Pero eso lo interpreto de acá de la lectura que me dice la estructura de reaseguro de la cedente A. De lo que queda en el seguro, neto de coaseguro, viene esta estructura. Claro. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta de este? Sí, yo, Cristian. Sí. Si tenemos una suma asegurable de 320 y tenemos suma asegurada 300, ahí y tenés el siniestro de 275, creo que era. Y tengo 275, entonces lo que voy a hacer es 300 sobre 320 por 275. Claro. A ver. Y ahí calculás el infraseguro en base a las sumas aseguradas Claro. sobre suma asegurable. Haríamos, listo, bueno, 300 Y ahora, sobre otra 320 pregunta. por 275, 600. Sí, perfecto. Ahora, imagínate que el siniestro sea de 330. 330, sí. Y la suma, si no me dice nada, ahí va a ser sencillo, porque si a mí no me dice nada, voy a hacer 30 al asegurado y copio estos valores porque consumen los 300 así, B 90, C 60, cuota parte, ahí sería fácil porque completaría los 300 con todo este bloque. Ahora me dice 330 el siniestro, 380 la suma asegurable, voy a tener que hacer 300 sobre 380 por 330, es lo que le queda a todos estos, y la diferencia al asegurado, y después reparto, ¿sí? Y una vez que reparten, lo que dicen es lo que me quedó a mí, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo acá, ¿sí? No, pero por ejemplo, tenemos siniestro 330, suma asegurable 320 y suma asegurada 300. A ver, vamos, pues si no. Siniestro 330. Suma asegurable 320. Suma asegurable 320 y suma asegurada 300. Si yo tengo esto, en realidad mi suma asegurable es 330, porque es decir, la suma asegurable es en realidad lo que se debió asegurar el asegurado para tener el siniestro total. Entonces, si él se asegura por 320 y tiene 330, a los efectos del infraseguro es lo mismo. 30 va a pagar el asegurado por infraseguro y el resto va a repartir. Claro, perfecto. Entonces ahí se toma el siniestro. Siniestro sobre suma asegurada de infraseguro. Exacto. Perfecto, listo. Muy bien. ¿Sí? Perdón la duda, profesor, pero en un caso como este, ¿cómo se daría un infraseguro? ¿En el ejemplo que dio la compañera o en el ejemplo acá de...? En este ejemplo, en este gráfico, digamos, ¿se puede dar un infraseguro? ¿Cómo se daría pero un infraseguro? lo que pasa es que el infraseguro vos lo detectás en el momento de la liquidación del siniestro, con lo cual al dibujo es este. Porque en el momento que te informa el asegurado, para vos son 300. Entonces, repregunto, entonces, ¿cómo detectaría el infraseguro al momento de la liquidación del siniestro? Porque vos tendrías, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo un siniestro de 275.600, ¿sí? Acá no tenemos. Tengo una suma asegurada de 300, ¿sí? Acá no hay infraseguro. Pero si yo tengo acá 315, siempre con los ceros, 315, el monto del siniestro nunca puede ser mayor que la suma asegurada. Y si el monto del siniestro es mayor que la suma asegurada, es que el asegurado Perdón, no declara. le pregunté mal. Sí. Infra reaseguro.
No, pero el infrarreaseguro tendría que estar con el PML, que acá no lo podríamos tener porque tendríamos que tener algo de PML. Perfecto. El ejercicio del examen no tiene infrarreaseguro, ¿sí? Te lo tenía que pensar muy. Por ahí van a ver que va a haber infraseguro, pero infrarreaseguro no. Genial, gracias. De nada. Cristian, creo que ya lo Sí. explicaste, pero entró la duda de por qué no hay una retención del cuota parte. No, la retención del cuota parte es 75-25 de 120 millones. ¿Sí? Porque vos te quedaste con 150 millones, 30 millones. ¿Vos por qué vas al facultativo acá? Porque no te alcanza el cuota parte, que es tu automático. Y vos tu automático lo tenés 75 de retención, 25 de cesión con 120. ¿Sí? Ok, sí. Así que, pero bueno, nada, este es la parte B, ¿sí? La parte C dice, la cedente suscribe un riesgo de suma asegurada $800.000. Si posee un contrato automático de 400 en exceso de 200 y decide contratar cobertura facultativo por el exceso hasta cubrir la suma asegurada. Yo lo que veo acá es que necesito 200, porque tengo una suma de 800 y en el automático está cubierto hasta 600. Es el valor que voy a tener en la parte facultativa que cubrir, ¿sí? Dice que 2 reaseguradores comparten en la misma proporción el facultativo y cada uno de ellos cobró 1.000 en concepto de prima de riesgo. Lo que nos preguntan es cuánto hay que pagarle al reasegurador del contrato por la compresión sufrida, si la tasa del contrato automático es del 10%, y 2, si el asegurado al momento de la renovación de la póliza le dice al asegurador que él se hace cargo de un deducible de 150.000, ¿cuál es el costo del facultativo? ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer el gráfico y acá el problema es que vamos a ir como el cangrejo, de atrás para adelante, porque el dato que me da es la prima de el facultativo y yo necesito la prima de la compresión. Y para la prima de la compresión necesito calcular la prima pura y toda la parte del seguro. ¿Sí? Entonces vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Primero el dibujo del grafo del riesgo, ¿sí? 200, 400, 100 y 100, ¿sí? Yo lo que necesito calcular es el precio técnico del contrato, ¿sí? Para parte de calcular la compresión, y resulta que para el precio técnico del contrato necesito la prima pura, ¿sí? Que esa no la tengo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Es el attachment y el detachment. Acá 200 sobre 800, 25%, y el detachment 600 sobre 800, 75%. ¿Sí? Como yo hago diferencia de rutis, ahí les da que es el 24,3%. ¿Sí? Y acá les dice que al no disponer el dato de la prima pura, la misma se puede obtener a partir del costo del facultativo. Es decir, yo, para necesitar acá la prima técnica del contrato, para después calcular la compresión de la base, necesito la prima pura, resulta que no la tengo, ¿sí? Pero tengo la prima de el facultativo. Y este es mi dibujo, ¿sí? Entonces mi dibujo, yo cuando calculé el facultativo, ¿qué hice? En mi facultativo es todo este bloque de acá, ¿no? Entonces lo que dije es, hago el costo del facultativo, es la prima pura del seguro, por la exposición, que es la diferencia de los RUTI, por 0,50 por 1, pero este 0,50 porque corre a seguro, ¿sí? Porque dice que cada reasegurador cobró 1.000, ¿sí? Por lo tanto en el bloque es 2.000. Si ustedes quieren poner bloque 2.000, está perfecto. Si yo voy a cotizar el facultativo, ¿sí? Para ver la exposición, a los efectos del facultativo, que es este de acá, ¿sí? Todo esto es bloque. Los 600 los tengo abajo como una retención, ¿sí? Entonces, 600 sobre 800, acá sé que me va a dar 100, 0, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo es que 1.000 es la prima pura por la diferencia de los RUTI por 0,50. Me da una prima pura de 55.556, ¿sí? Al tener la prima pura, ¿sí? Puedo calcular ahora,
¿sí? La prima técnica del contrato, ¿sí? Que es una parte de la compresión, que era la prima pura por la diferencia de las exposiciones, ¿sí? Si voy muy rápido me dicen, ¿sí? Yo por ahí voy rápido y ustedes, no sé, ¿se va entendiendo o no? ¿O se marean porque está al revés? No, se entiende. Perfecto, excelente. Entonces, nada, tenemos acá ya la prima técnica del contrato y ahora calculo el precio, ¿sí? De el contrato para calcular la compresión, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el precio del contrato uso la prima de tarifa? Porque en el exceso, pues yo a este le voy a dar la compresión. Nosotros cuando calculamos la MINDEP es EPI por tasa y esa es la prima que se vende, la prima de tarifa, ¿sí? Esto recuérdenlo, que para el facultativo es la prima pura porque neteo los gastos, pero para el exceso de pérdida en contrato automático, la MINDEP se construye con la EPI y la EPI es el volumen de venta y el volumen de venta es la prima de tarifa. Pero como yo acá no me da porcentaje de gasto, ¿sí? Si me hubiese dado el porcentaje de gasto 20%, yo tenía la prima pura, que lo calculaba acá, los 55.000, lo dividía por 0,80 y me hubiese dado la prima de tarifa. Como no me aclara nada, acá directamente lo que hacemos es suponer que no hay gastos, por lo tanto la prima pura es igual que la prima de tarifa, pero esto es prima de tarifa, ¿sí? Por la tasa del contrato y lo que alimenta el contrato. Recuerden que cuando nosotros hablamos de contrato, para el tema de la compresión en el exceso, no es solamente el exceso, es la cedente también, la retención. Entonces, el contrato en la parte retenida y en la parte del exceso de pérdida abarca 600.000 de 800.000. Por lo tanto, no es que toda la prima que cobra la compañía de seguros alimenta al contrato, porque hay una parte que va a ir al facultativo. Entonces, por eso ahí sí. Perdón, si tendríamos un deducible ahí, por ejemplo, 100.000, cuando yo quiero calcular esa proporción que es el contrato, no cuento el deducible, ¿no? No lo Perfecto. O sea, sería, por ejemplo, si es 900, sería 600 y 800, porque son 100 del deducible. Perfecto. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros acá calculamos, ¿sí?, cuánto nos daba la prima técnica y acá calculamos el precio del contrato, ¿sí?, que es la prima de tarifa o prima pura por 0,10 por 600 sobre 800, que es lo que me abarca, ¿sí? ¿Cuánto alimenta el contrato? 4.167. ¿Cuánto es el costo de la compresión? La diferencia entre los 13.500 y los 4.164. ¿Sí? Porque no está, acá, ojo, no están calculando el costo del facultativo, ¿sí? Porque si hubiesen calculado el costo del facultativo, nada, ya les hubiese dado 2.000. Ese es el dato. ¿O no? Claro, ese es el dato. Entonces hay que ir de atrás, por eso es medio confuso, porque hay que ir de atrás para adelante. Y entonces por eso al principio, porque se acuerdan que el precio técnico acá, cuando hago esta parte de acá, se acuerdan que una parte de cuando yo calculo la compresión en automático es cotizar el automático como si fuera por exposición, donde acá este es mi attachment y este es mi detachment, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, es calcular esto como si hubiese sido por exposición en el contrato. Y después le resto la parte del costo que va al exceso de pérdida por la prima, ¿sí? Es lo mismo que hicimos en otro ejercicio, pero nada, de atrás para adelante. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? A mí cuando son estos silencios es como que yo entiendo que no se entendió nada y que dicen, bueno, que pase al siguiente a ver si entendemos algo, pero lo importante es que entiendan. Si hay algo que se perdieron de por qué hicimos algo, díganmelo. Cristian, Sí. ¿puedes repetir cuándo se usa la prima de tarifa y cuándo la prima pura? Sí, la prima de tarifa siempre se usa para el costo de los excesos de pérdida, ¿sí?
porque mi MINDEP es EPI por tasa, y la EPI que la cedente estima es el volumen de venta. Y lo que yo vendo es la prima de tarifa, no la prima pura. Entonces siempre, por eso acá el precio del contrato, cuando yo digo, bueno, ¿cuánto alimenta de estos 55.000? ¿Cuánto irían? Porque vos pensás esta idea, ¿no? Tipo, yo tengo la EPI de este exceso de pérdida y al final de la historia voy a tener una prima real para ver si hay ajuste. Cuando yo calcule el ajuste, ¿no? Yo vendí un montón de pólizas, tengo que sumar todo lo que vendí. Yo acá vendí 55.556. Yo le voy a decir al reasegurador, tomá 55.556 dentro de toda la suma para saber cuál es la prima real y ajustar. No, porque yo cobré 55.556, pero no es que solamente tengo XL, tengo facultativo. Entonces, está bien, yo cobro 55.556, pero una parte va a la parte facultativa. Entonces, lo que alimenta el contrato es solamente 4.167 y por eso es la proporción. Solamente hay 600 de los 800 que está cubierto entre el exceso de pérdida y la cedente. Gracias. De nada. El punto B, tipo que nos preguntaban acá, tipo volvemos y después volvemos a ir. Si dices el asegurado al momento de la renovación de la póliza, le dice al asegurador que el facultativo se hace cargo de un deducible de 150.000, ¿cuál es el costo del facultativo? ¿Sí? Entonces, acá cambiamos al año siguiente, 150.000 se hace cargo el asegurado, 200 la cedente, 400 el contrato, esto suponen que no se modifica, ¿sí? Y facultativo 50.000. Yo acá sí voy a cotizar el facultativo, con lo cual necesito la prima pura. Yo la prima pura la obtuve en el punto anterior, y la prima pura que obtuve en el punto anterior era el 100%, porque yo tenía, tipo, está bien, lo calculé, era otra estructura, pero era la prima que abarcaba todo esto, ¿sí? Porque yo no tenía deducible para saber qué era lo que cobraba, es decir, que una parte lo tenía el asegurado y no se lo cobraba. Acá, como el asegurado no está, la prima pura que yo calculo es al 100%, independientemente de la estructura. Como yo cuando tengo deducible necesito la prima al 100%, directamente es la prima que tomaron del punto anterior. Se usa el dato. No tienen que calcular nada, ¿sí? No tienen que recalcularlo, sino se pararían acá y harían la regla de 3. Pero la prima, vuelvo a repetir, que ustedes obtuvieron del punto anterior es la prima al 100%. Y esto es muy sencillo, ¿no? Porque todo esto va a ser un bloque para cotizar el facultativo, attachment, detachment, y bueno, acá no está completo, ¿sí? No lo completé, pero bueno, calculan acá el porcentaje y buscan RUTI, y el costo del facultativo es 55.556 por la diferencia de los RUTI, por 1, porque no hay proporcional, y si quieren suponer que se mantienen los dos reaseguradores, ponen 0.50. Si no, cotizan el facultativo completo y está más que bien. ¿Sí? Cristian, una consulta, no la quiero complicar mucho, pero, o sea, como para entender qué pasaría si acá me dijera que la suma asegurada incrementa o algo, y yo tengo el deducible, ahí la prima pura no la puedo usar, la que tenía en el ejercicio anterior. Pero lo usás como, ahí lo que vas a suponer, tipo, lo usás, vamos a ponerlo acá, ¿no? ¿Cuánto era acá la suma? 800, ¿no? Entonces, sí, yo tengo ahí haría una regla de 3 simple. Una regla de 3, sí, porque lo hago como tasa. Tengo una suma de 800 y una prima de 55.556. Si a vos te dice, bueno, la suma aumentó ahora a 1.100.000, ¿sí? Vos vas a tener 150, 200, 400 y la diferencia va a ser el facultativo. Pero esta prima es al 100 con esta suma. Entonces suponés que la tasa no varió. Entonces lo que haces es esto dividido esto sería la tasa y esto, como dice la compañera, ¿sí? Por esto, entonces a partir de 76. Claro, eso lo habíamos hecho en algún ejercicio, pero siento que había visto como dos formas de resolverlo, pero digamos, yo puedo mantener la misma tasa. Suponés la misma, sí, si te dice que, si no te dice nada, suponés que la tasa se mantuvo, sí. Y haces por regla de 3.
Cristian, perdón, en eso hay un ejercicio en parcial que también eso, tipo, calculás la prima, tiene deducible, calculás la prima al 100 y después te dice, bueno, ahora la suma asegurada aumentó, no sé, 300.000 pesos creo, y lo que hace es de vuelta que recalcular la prima al 100, tipo, como que le calcula la variación a la prima no al 100, sino la prima con el deducible y recalcula la prima al 100 con el deducible. Claro, Y yo, por y, eso mi pregunta. y yo como que, yo lo que dije, ¿por qué haces eso? Si ya te la prima al 100, le calculás por el crecimiento que tuviste de suma asegurada y ya está. El ejercicio lo tienen, en tal caso terminamos, Sí, cualquier cosa me lo después si querés comparten y lo lo tengo acá. vemos. Dale, lo vemos así. Pero en definitiva uso la misma tasa Sí, la misma tenía tasa. en el... Está bien, perfecto. Gracias. Sí. Así que esto lo tenemos acá. No, sí, no cambia mucho. ¿Sí? Tenemos los importes estos. Vamos al E y después vemos el ejemplo. ¿El de con nuestro crecer. parcial va a ser parecido a esto? Ya que estamos preguntando. Ya que estamos y preguntamos, no van a ir como el cangrejo de atrás para adelante. El del facultativo es muy parecido a uno que tienen, ¿sí? Muy parecido. ¿Seguimos en la práctica o que vimos en...? Que tienen un parcial, Ok. Parecido a uno del examen, ¿sí? Punto D, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Dice, usted se encuentra el 31 de diciembre de 2004, la gerencia nos encarga de analizar un corte de responsabilidad de los contratos del ramo RC Autos del 2022 al 2024. Se suministran los datos contractuales y el detalle de los siniestros que tienen 7 años. ¿Sí? ¿Qué propuesta de cutoff aceptaría del reasegurador a una tasa de descuento, la tasa de interés del 3% anual? Tengo los 3 contratos, ¿sí? Tengo los siniestros pagados y pendientes, ¿sí? Yo el cutoff lo hago solo sobre la parte pendiente, pero tengo que ver muchas veces qué es lo que consumí, ¿sí? De la parte pagada. Esto se entiende que son siniestros diferentes. Tengo mis FDI acá. Entonces yo voy a construir los FDA. Ahora, ustedes piensen que están en el 2024, están parados el 2024, por lo tanto el Accident Year 2024 es el año más nuevo, ¿sí? A los efectos de cuando ustedes calculen los FDA, ¿sí? Porque ustedes tienen todos estos FDA, factor de cola 1, y acá tienen todos estos. Ahora, como ustedes están parados a diciembre del 24, el FDA que está más a izquierda es el de 2024. Es decir, van a usar estos 3 nada más. Porque ustedes están haciendo el cutoff del Accident Year 24, 23 y 22. ¿Sí? Y acá, como les dije, el cutoff se aplica solo a la parte de la columna de los pendientes, pero los pagados, ¿sí? Los tengo que ver para ver qué consumí de reinstalación y qué consumí de límite agregado anual y si hay algún ajuste de burning cost y demás, ¿sí? Yo voy a hacer sobre los pendientes. En principio, pues yo miro los pendientes para ver si supera la prioridad o no la supera, ¿sí? Y después, sobre los que me queda, la parte del XL, aplico todo lo que corresponde, ¿sí? A las reinstalaciones consumidas y demás. Les digo, esto para no ir y volver, que el año 22 me había dicho que la prioridad era de 250, era 750 en exceso de 250, por lo tanto los 195 que era el siniestro, lo voy a ir y volver una vez nada más, porque yo estoy mirando sobre estos que va a ir al cutoff, con el FDA está en 230, que está por debajo de 250, no pasa nada, ¿sí? Por lo tanto, me Le hago liberé. una consulta Sí. al profesor. En ese año hay 3 siniestros pagados. Sí. Que yo los puedo calcular, acá me da, en los datos me da dato de EPI y dato de prima real. Yo estaría suponiendo que calculé con las reinstalaciones con la prima real y por eso no hay ningún ajuste, ¿o no? Claro, sí. Porque no hay si yo, o sea, tuviera por X motivo que estoy calculando con la EPI, después tendría que hacer el ajuste. Claro, pero ya se supone que el ajuste vos lo hiciste, porque ya estás parado en el 2024. Ya lo entonces hice y ya lo pagué. Ya lo pagaste, sí. Ok. La pregunta igual me viene bien porque si vos, en este caso, hubiésemos tenido tasa mínima y máxima, ¿sí? Y uno dice, bueno, este siniestro no supera, ¿sí? la prioridad, lo que sí tendría que hacer es el ajuste de burning cost,
¿sí? Para ver si tengo ajuste de burning cost. Pero acá, como es con reinstalación, no pasó Sí, nada. pero lo que digo, EPI no coincide con la prima real. No. O sea, la ahí EPI sí hubo un ajuste. hubo un ajuste, pero vos ya lo pagaste, porque vos eso lo pagaste en enero, febrero de 2023, porque ya en diciembre de 2022 tenías los 12 millones, se lo informaste al reasegurador y recalculaste las reinstalaciones acá con la prima real, con el costo real. Ok, perfecto. Cristian, Sí, digamos, si vos, otra vez pregunto lo mismo, perdón, vos acá tenés las reinstalaciones. Yo hubiese calculado, si tuviese cutoff en ese año, la EPI por tasa para la MINDEP. ¿Eso estaría mal? Y sí, porque vos ya estás en el 2024 y tu costo del reaseguro fue sobre la prima real, no sobre la EPI. O sea, que haría prima real por tasa para Por las tasa. reinstalaciones. Exactamente. Sí. Cristian, si la prima real es menor a la EPI, uso la EPI. EPI ahí. Sí. Ahí exactamente. En el 2023, sobre mis dos pendientes, mi FDA es 1.30, ¿sí? Yo acá tengo 473 y 506, y acá sí tengo una prioridad de 300, con lo cual a estos los van a afectar. Entonces, ¿qué sucede en el 2023? Esperen que voy y vuelvo, ¿sí? En el 2023 nosotros tenemos un límite agregado anual de 2.100.000, 180 y tasa mínima máxima. Con lo cual, con los pagados, primero tengo que ver los pagados, a ver si lo que voy a liquidar en el cutoff me alcanza el límite agregado anual o no, y después haré el ajuste de burning cost que corresponda, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, bueno, pagué 650, cargo del XL 350, porque son 300, tengo límite agregado anual 350, 315, 15 pagó el XL, 365. Perfecto. Ahora hago los que sí van a entrar en el cutoff, 473, el XL queda con 173, y voy acumulando límite agregado anual para ver si me paso o no. No me paso, y con los 506, 206, ¿sí? Que tenemos, y límite agregado anual 774. Por lo tanto, el cutoff, ¿sí? Lo que el reasegurador me tendría que pagar son 379, ¿sí? Que son estos dos a cargo del XL. Y voy a ver el ajuste de burning cost con todo, a ver si hay que hacer algún ajuste o no, ¿sí? Cuando yo hago el ajuste de burning cost, a mí me da, ¿sí? Que tengo 7, esperen que acá lo veo mejor de acá de la hoja, ¿sí? 7,16, ¿sí? Es la tasa que me da, me tomo la máxima porque la máxima la teníamos, ¿sí? 1,57, con lo cual tomo 7, ¿sí? Para ajustar. Entonces, ¿cómo ajusto? ¿Sí? Yo ajusto el 7% de 13 millones, ¿sí? Menos el 1,5 de 11 millones, que es la MINDEP, ¿sí? Y eso les da que hay un ajuste a favor del reasegurador por burning cost de 7,45. Por lo tanto, no hay cutoff, porque el reasegurador me debe 3,79 en siniestros y yo le debería 7,45 en importe de ajuste. Quiero decir una cosa, cuando digo cutoff 0, digo que, pues yo estoy analizando la propuesta de cutoff que el reasegurador no me va a pagar. Ahora, yo como cedente le voy a pagar al reasegurador la diferencia, no es que me lo perdona, ¿sí? La diferencia entre 7,45 y 3,79. Pero lo que nosotros analizamos acá es la propuesta del importe que el reasegurador pagaría, ¿sí? Entonces, es 0. Eso a mí me confundió y era lo que yo le había preguntado la clase pasada, profesor, de que veía que había algo para traer. Sí, hay algo que la cedente no, porque la propuesta de cutoff es lo que se presenta a la superintendencia para extinguir las responsabilidades, y es lo que le va a pagar el reasegurador a la cedente para administrar los siniestros. Acá hay algo que la cedente le va a pagar al reasegurador, la diferencia entre 7,45 y 3,79.
Pero nosotros pero siempre no lo tengo, o sea, en la cuenta final no lo incluyo, no lo tengo que poner. Porque yo había entendido que el cutoff era, yo iba sumando y actualizando, en la digamos, cuenta final, para un sí, lado o para el otro. En la cuenta final, lo que pasa es que cuando sucede así, sí, en la cuenta final lo puedes poner, sí, lo puedes poner, o lo puedes dejar en Ahí cero. iría con el signo, o sea, negativo, porque es a favor del reasegurador, y no sé cuántos Claro, años la era. actualizas, sí, 2, porque sería, Ok. sí, o 5, porque eran 7, estamos en el segundo año, 5. Sí. Ok, o sea, va, Lo puedes, sí, va. Sí, porque si no lo medio pones. que se está haciendo la tonta. No, porque en realidad cuando hacemos esto de acá, sí, porque ustedes tienen que pensar que el cutoff es lo que recibe la cedente. Cuando la cedente le debe al reasegurador, ¿sí? La propuesta en general parte de la cedente. Entonces, en general, si le va a deber, ¿qué prefiere la cedente? Patearlo. Entonces, a veces se plantea como 0 para el análisis de si conviene o no. Pero si vos lo querés ver como la cuenta neta, lo ponemos, la diferencia entre 3,79 y 7,45 actualizado como negativo. Genial, Sí. gracias. Pero si Porque ponemos también, 0 también estaría bien, ¿no? sí, porque también, ojo, la propuesta de cutoff uno la puede hacer por año de contrato también, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo digo, bueno, hago el cutoff del 2022 y el 2023. No es que uno hace bloque de todo, uno hace cutoff por contrato, ¿sí? Entonces, si da negativo, por ahí la cedente prefiere que este año no lo va a hacer el cutoff, no decide, bueno, sigo con la administración de los siniestros hasta que se liquiden, porque No, eso me obvio, demora o sea, si yo tengo que pagar plata, prefiero patearlo y pagarlo. patearlo. Pero Sí. está bien, si lo planteas también, está perfecto. Sí, si uno Ok. piensa que lo va a hacer en el bloque los 3, está perfecto. Sí. Genial, gracias. Y el que tenemos acá, el del 2024, ¿sí? Que tenemos acá, tenemos 350, ¿sí? Con límite agregado anual 1.950.000 y deducible y tasa mínima. Entonces, acá lo que hacemos de los pagados es por el tema del deducible, ¿sí? Entonces pagué 475 a cargo del XL. Acá nuestra prioridad es 350, por lo tanto serían 125. Como nuestro deducible agregado anual es de 300.000, son 125, ¿sí? Deducible agregado anual acumulado, XL neto, límite agregado anual, ¿sí? Estos son los siniestros, el único pagado. El único pagado que yo tengo es el de 475, ¿sí? Después, el de 495, 646 y 1.000.000, ¿sí? 113 son los que tenemos acá. 495, 646 y 1.013, ¿sí? Yo acá copié mal, tenía que haber puesto 495, 190. Pido disculpas. Fíjense que es 495, sí, es la misma lógica, pero ese ya lo tengo con el FDA, lo tengo Ultimate, ¿sí? Entonces, estos 3 ya están como pendientes que entran en el cutoff. Bueno, le resto los 350, me quedan 145, pero va a consumir todo el deducible agregado anual, porque el deducible agregado anual era hasta 300, con lo cual acá no lo agoto. Entonces, el segundo que ya es pendiente no tiene nada, el XL, porque consume el deducible agregado anual. Voy al de 646, le resto 350, me quedan 296, de los cuales 29 van de deducible agregado anual para llegar al tope, y tengo 266 a cargo del XL, ¿sí? Y del límite agregado anual 266, y después el de 1.113.000, acá el tema es que si bien la prioridad eran 350, el límite son 650, por lo tanto está topeado 650 y no llegué al límite agregado anual que era de 1.950.000. Por lo tanto, para el cutoff entrarían estos dos, nada más, 266 y 650, ¿sí? Habíamos dicho que el primer año no tenía cutoff, el segundo año no lo voy a hacer como cutoff porque si no tendría que restar, entonces solamente hago la propuesta del cutoff para el año de contrato 2024, que son los 916 actualizado financieramente, ¿sí?
como son los del 2024, yo ya desarrollé un año, son 7, me quedan 6. Por eso la actualización son 6 años. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Cristian, te hago una consulta. Sí. A mí lo que se me complica por ahí al no tener un triángulo o que no te dé el monto incurrido, entiendo que en este ejercicio, al tener lo pagado y la reserva por separado y que no se refiere a un mismo siniestro, primero lo que tenemos que ver es que la reserva por el FDA sea mayor a la prioridad. Exactamente. Ok, Exactamente. Sí, sí, sí. gracias. De nada. Y Sí. vamos al... Sí, perdón. Claro, Dígame. perdón. Si en este caso vos viste separados los pendientes y los pagados, pero si hubiese sido uno que tenías la parte pagada y de los mismos, sí. Lo tendría que haber trabajado todo en conjunto, pagué tanto, hay que ver si eso que pagué superaba la prioridad para ver si ya pagué algo del XL o si no supera, que con la parte del Ultimate y de la reserva ahí supera y ahí vieron que hicimos uno donde teníamos una parte pagada y una parte reservada, pero la parte pagada no había consumido el XL. La manera en que se dan cuenta de esto es como dice la compañera. Si yo acá tengo detalle de siniestros pagados y pendientes, y al no decirme el número de siniestro, se suponen que son distintos. Perfecto, gracias. De nada. Consulta, Sí. ¿algo por el estilo va a entrar en el examen? Acá puede entrar algo por el estilo de esto, y esto es lo mismo que cotizar, ¿sí? Porque la única diferencia, si yo te les diera esto para cotizar, es que en la cotización tomarían el importe incurrido, ¿sí? Harían, que en este caso aparte serían individuales, porque no los tengo todos del mismo monto, con lo cual es el mismo ejemplo, ¿sí? Pero tomarían acá 320 menos 250, pago 70, 450 menos 250, pago 200, y cuál es el importe a cargo del XL. Pero acá puede entrar también proporcional, ¿sí? No es solamente, o puede entrar exposición. Pero es medio la misma lógica acá de esto, ¿sí? No tiene mucha diferencia. El de la parte E, que este es el de curvas, este es un ejercicio que está en el libro de Mafre, ¿sí? En el que es el manual del raseguro, el raseguro de Carter, ahí está. No, miento, en Introducción al Raseguro, en el básico. Está curvas de exposición, porque ahí explica los métodos de cotización, y está este ejemplo. Yo no sé cómo va a ser el ejercicio del parcial, porque todavía Mateo me lo va a mandar el domingo. Imagino que será como los ejercicios que suele hacer Mateo, que es un poco diferente a este, pero bueno, este lo vemos, ¿sí? Dice calcular la tasa técnica por el método... Sí. Perdón que te paro. Una consulta más del de. Entonces va a ir por lo de por cutoff o no. No, lo que les digo que si no es cutoff y es cotización, es lo mismo. Es lo mismo, porque ustedes van a tomar el importe acá, es decir, toda esta parte la van a hacer igual, ¿sí? Espérenme un segundo. Perdón, Toda esta parte la van a hacer igual. La única diferencia es que van a tomar estos importes y los van a dividir por la prima protegida. Con lo cual digo cutoff termina siendo lo mismo que cotización por burning cost, ¿sí? Entonces yo tranquilamente yo les podría haber dicho, ¿sí? Coticen, ¿sí? Con la información que les doy para la renovación. Y ustedes estarían haciendo esto, siniestro pago y el pendiente con el Ultimate, le resto la prioridad, tengo a cargo el XL, cuánto pagó todo el XL dividido la prima protegida. Igual les va a dar, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Cristian, me quedó una Sí. duda sobre 2022, que vos como que dijiste que si sería burning cost, tendríamos que hacer como el ajuste igual. Si el cutoff Sí. nos da 0, ¿por qué deberíamos hacer el ajuste? No, si el cutoff le da 0, no, porque estaríamos en el mismo caso que en el 23, que no van a adelantar ustedes al reasegurador, porque el objeto del cutoff, la idea tiene dos funcionalidades. Por eso si da negativo no lo hacemos el cutoff. Primero es tipo el tema del administrativo,
pero segundo es que el reasegurador me adelante dinero de manera tal de que yo pueda negociar con el asegurado y el tercero, pagar menos y quedarme con la diferencia. ¿Sí? Y eso termina pesando más que la administración, ¿sí? Porque si yo, imagínense que tengo que seguir administrando o poner plata para no administrar, contrato a alguien que lo siga administrando y pondré la plata en el futuro. Por eso decimos cero, que no aceptamos la propuesta, ni siquiera la sugerimos. Tiene estas dos cuestiones. Acá si ya me da cero, es lo mismo que en el 23, ni lo hacen, ¿sí? Claro, perfecto. Si daría un valor, ahí sí tendría que hacer el... Ahí sí. Listo, genial. Pero como por lo que les quería mencionar, que tiene como estos dos propósitos. El propósito finalmente es lo que domina en toda compañía de seguros, que no es lo actuarial o lo de reaseguro, sino que es lo financiero. Y los financieros nos dicen, tráenos la plata, que la vamos a invertir y vos encargate de tratar de que pagarle menos al asegurado. Ese es como el objetivo final, ¿sí? Como todo, ¿no? Que domina el dinero, finalmente. Está muy bien, ¿sí? Entonces, el punto E dice, calcular la tasa técnica por el método de exposición usando la curva de distribución de siniestros Londres, es decir, en vez de la de Rutis usa Londres, que está adjunta, ¿sí? Que se adjunta a continuación. Tengo el programa de 65.000 en exceso de 15.000, ¿sí? Y la EPI de 200.000. Tengo las bandas, las pólizas, la prima, la suma asegurada y vamos a hacer por exposición. ¿Exposición de qué? De lo que supere los 15.000. Eso es lo que voy a proteger, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Es la 10? Sí. Calculo la suma asegurada promedio de la banda, primero, para saber si supera la prioridad y hay exposición, porque acuérdense que esto es curva de exposición. La curva está dado por la curva de Londres, ¿sí? La tabla de Londres que tiene una curva, que ya me da los valores, ¿sí? Entonces, va a haber exposición si supera los 15.000, que es a partir de ahí cuando pagaría el reasegurador. La primer banda, ¿sí? Como me da 5.455, no supera la prioridad, no hacemos nada, ¿sí? La segunda banda, ¿sí? Nosotros tenemos un contrato de 65.000 en exceso de 15.000. Mi suma asegurada es 20.786. Por lo tanto, protejo por encima de 15.000, 5.786, que es lo máximo, ¿sí? Que voy a cubrir, ¿sí? Porque hasta ahí voy a pagar reaseguro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que eso es un poco lo que ven con Mateo. Lo que hacen es el valor, ¿sí? Que es típico de exposición esto, como cuando hacen exposición por la cotización, en los valores que ustedes están protegiendo para cada una de las partes, dividido lo máximo, el topeo, ¿sí? Yo acá no topeo por capacidad porque no voy a comprar de más, topeo por lo que es la suma. Entonces, acá me da 24,84 y acá 72,16. Entonces, mi exposición, ¿qué es? Voy de 72 hasta el 100 y voy de 89,40 hasta el 100, ¿sí? ¿Se entiende por qué, no? No, yo no estoy entendiendo por qué lo del 89, Cristian, perdón. No sé si me... El 89, ¿por qué el 89? Es decir, el 89, ¿sí? Es, vamos acá, miren que... Yo lo que voy a cubrir es esto, ¿no? Es la tasa. Yo lo que voy a cubrir, esperen acá, estamos acá, ¿sí? Yo cubro a partir de 72, ¿sí? Esa es mi exposición, de 72 hasta el 100, ¿sí? Entonces, si yo cubro de 72 hasta el 100, yo ahí tengo que ir a la tabla, a ver cuánto es 72 en la tabla. Ah, está bien, estás viendo la... Sí, ahí lo vi, el 89, el 89. Entonces, la tasa es el remanente. Uno menos esto. Uno menos esto. Entonces acá tenemos 10,60. ¿Cuál es la prima de riesgo? ¿Sí? Porque lo que nos pedía el ejercicio acá es calcular la tasa técnica. Entonces voy calculando las primas. ¿Cuál es la prima que voy a cobrar de rasgo? ¿Cuánto le voy a pagar al reasegurador? ¿Cuál es la prima de riesgo acá? ¿Sí? 35.000,
¿sí? De eso el reasegurador me cobra el 10,60. Entonces pago 3.710. Y así vamos a ir banda por banda, tipo, acá la suma es 41, entonces es 15.000, hasta 41 es 26, calculo, ¿sí? 26 sobre 41, 15 sobre 41, veo cuál es la protección, busco en la tabla, ¿sí? Acá es el 80 y me da 19 de tasa y calculo la prima de riesgo, ¿sí? Banda 3, banda 4. En la banda 5 lo único que tienen que tener presente en la banda 5 es que lo topean, porque la suma asegurada es 90.000, pero nada, listo. Acá el tema es que no voy hasta el 100, ¿sí? Sino voy, porque yo lo que sí hago es 65 sobre 90 y 15 sobre 90, entonces acá no cubro el 100, ¿sí? Entonces voy del 66 hasta el 88, que es en el acumulado. Entonces buscan para 16 cuánto es, buscan para 88 cuánto es, hacen la diferencia, ¿sí? Acá, porque acá la diferencia es restarían 0, ¿sí? Es como que la exposición estarían en el detachment, ¿sí? Quedaría 100% RUTI 0, tabla Londres 0, ¿sí? Acá, en este caso, lo topean, porque no llegó al 100, porque la suma es mayor, entonces me da la diferencia de los dos costos, ¿sí? Ahí tengo una consulta, Cristian, Sí. porque cuando vimos cotización por perfil de cartera, vimos que cuando superaba la suma asegurada promedio la capacidad del contrato, era prioridad sobre capacidad. Prioridad sobre capacidad, sí. Y yo hice Pero eso, acá tipo, claro, y acá es distinto, por eso digo. es lo único distinto porque acá es curva, ¿sí? Entonces la curva sigue, entonces vos como que limitás y el resto va a ir a un facultad. Es la única diferencia. Porque el método Pero la tabla de routing también es una curva, entonces ¿por qué cuando decíamos por perfil de cartera decíamos prioridad sobre capacidad y acá no entiendo eso, digo? porque vos en realidad acá tu costo lo estás aproximando a una curva. Es decir, tu perfil, vos en realidad el perfil solamente lo usás, porque viste que esto se usa para riesgos que son como grandes y catastróficos. Entonces, la metodología lo que dice es, yo lo aproximo en la curva hasta, ¿sí? Lo que la curva me da y el resto no lo tengo en cuenta. Es como que vos acá, si querés, este exceso, ¿sí? Lo volvés a retener. Cosa que en la exposición no, porque vos en la exposición topeás y el resto va facultativo, porque vos por eso haces un alimento de prima que es un porcentaje. Ok, entonces, si yo supongo que tengo facultativo... Si suponés que tenés facultativo, lo harías como exposición ahí. Ok, sí. Sí. Es la única diferencia en la banda 5, ¿sí? Suman todas las primas porque como me pedía la tasa técnica, entonces hacen la suma de la prima de reaseguro sobre la suma de la prima total, ¿sí? Y eso les da los 138.000 donde lo tienen acá, ¿sí? Que es la prima de riesgo. Entonces, ¿cuál es la tasa de reaseguro? Bueno, son 138.000 la EPI, si quieren, y vos vas a cobrar los... vos vas a cobrar los 22.000. Entonces, ¿cuál es tu tasa? Tengo los 138.000, que es mi EPI, por la tasa, 28.000. Ahí surge que es 17%. ¿Sí? Y el valor se quedaba en los datos al principio, porque vos estás diciendo EPI 138.000, pero en los datos daba no, claro, EPI la EPI, sí, la EPI 200.000, que después es la tasa, es decir, la MINDEP que ustedes van a cobrar. La tasa, viste que cuando hacemos exposición lo hacemos sobre la prima del perfil, para saber cuál es la tasa pura. Pero después la MINDEP es sobre los 200.000. Sí. Me expresé mal decirle que 138.000 es la EPI, no es la EPI. Es la prima que toma base al 100 para saber cuál es la tasa de reaseguro. Ok, entonces tasa técnica es la prima pura sobre la prima total, la prima de riesgo total. Sería como la prima protegida de ese contrato. Exactamente. Ok. Sí. Pero acá, tipo,
yo creo que va a venir como viene siempre Mateo, sí, que no viene pues, generalmente esto, porque este lo hice yo, tipo, en realidad no lo hice yo, lo copié del libro. Con lo cual va a ser tipo más Mateo, el ejercicio de curvas. La ponderación, se las digo el martes, que tenemos clase, bueno, igual se los mando por mail, porque el martes es clase optativa, el que no puede o no quiere, no vaya, ¿sí? Es de 5 a 7. Ahí voy a contestar más preguntas de ustedes. Ustedes vengan con los ejercicios. Si van a venir con algún ejercicio de esto, vengan con algo que yo pueda verlo ahí. Si bueno, no me voy a llevar todos los parciales y lo vamos viendo. Pero va a tener mucha ponderación la parte A, ¿sí? Como 25 o 30. Y seguramente tenga mucha ponderación la parte B. Seguramente haga 25, 25 y reparta el resto 2, 15 y un 20. Tengo que definir cuál va a ser el de 20, pero la parte A y la parte B van a ser las centrales, ¿sí? De este examen. Las centrales como que valgan un poco más, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Pues yo por ahí no los veo hasta el sábado, ¿sí? Cuestiones administrativas del examen y demás. Primero, los que no se anotaron, háganme el favor, ¿sí? Hasta el martes, miércoles, díganme para saber la cantidad de copias que tengo que llevar. El aula está de 7 a 10, todavía no tengo el aula, cuando la tenga les aviso, ¿sí? El examen está pensado para 2 horas. Si yo reservo 3, nos vamos a quedar un poco más, ¿sí? Traten de llegar puntual a las 7, 7 menos 10, acomódense, estén bien acomodados. Yo hoy les voy a dar las indicaciones de cuestiones del examen, cómo lo tienen que hacer para entregar y demás. Y esto es así. Cada parte tiene una ponderación, ¿sí? Cada parte se corrige de 2 a 10, ¿sí? Si ustedes les va mal en esa parte y sacan 2, no es que hacen 2 por 25% y suman 0,50. El 2 no suma nada. Ahora ustedes tienen un 4, tipo 4 por el 25%, suman 1 y van sumando, ¿sí? La nota del parcial se hace de la ponderación de todo, ¿sí? De las 5 partes. Tienen que tener aprobadas como mínimo 3. Es decir, si ustedes sacan 10 y 10 en la A y en la B y el resto no hacen nada, me dicen, me saqué un 5. Y no, algo más de lo otro tenés que hacer, ¿sí? Entonces es 3 partes como mínimas aprobadas. El ponderador les tiene que dar 4 o más, ¿sí? Parece que les digo un montón de cosas y que es re difícil de aprobar y aprueba la mayoría. Así que el problema no está acá. El problema está en el otro lado, espero que hayan estudiado riesgo estos 2 meses, ¿sí? Pero bueno, esas son las condiciones. Se redondea para arriba, si les da 650, perdón, con 650 no, les da 475, quedan números muy raros, ¿sí? Porque la ponderación, vieron, nosotros no lo hacemos a propósito, metemos números, dio lo que da. Te da 475, es 5 nota de reaseguro, ¿sí? Te da 440 es 4. Te da 390, que suele suceder, te queda 2, ¿sí? Con el 6, nosotros redondeamos para abajo, ¿por qué? Porque ustedes sacan 660 en reaseguro, que es 7, y sacan 6 en riesgo, ustedes no les da el promedio, porque 666 les da 630, ¿sí? Entonces, ustedes estarían promocionando, entonces con el 6, ese sí, es a 7 el promedio. Les da 690, es 6. ¿Sí? Es en el único caso porque ustedes la nota final de reaseguro les queda como nota y después promedian con riesgo y ahí sí, si a ustedes les dio 6 en reaseguro y 7 en riesgo, promocionaron la materia, no nos vemos más, nunca más. ¿Sí? Entonces, esas son como las indicaciones de la modalidad de aprobar y demás. En el caso que ustedes tengan que ir a recuperatorio, porque no les dio 4, ¿sí? Solamente ustedes recuperan las partes que desaprobaron, ¿sí? La nota de recuperatorio se forma de las notas que tienen aprobadas, que yo les repito con la ponderación, ¿sí? Y, por ejemplo, el caso 10, 10, 2, 2, 2. Me dio 2, ¿sí? Porque no aprobaron 3. Bueno, recuperan C, D y E. Hacen una sola parte y se sacan 4, listo, ya les dio 5 y pico, el recuperatorio está aprobado, la nota del recuperatorio se promedia con la nota
de riesgo, pueden promocionar con el recuperatorio también. Y lo último, pues nosotros no nos vemos más hasta el examen y el recuperatorio. En el caso del final, ¿sí? La primera vez que ustedes rinden final, si ustedes, por ejemplo, les quedó 4 en reaseguro y 7 en riesgo, que es lo que tienen que hacer, no al revés, tipo, el primer final es solo, van al final de la parte que les quedó menos de 4. ¿Sí? Entonces se les repite como su examen final, el 7 de riesgo, sacan 9 en reaseguro, les quedó como nota 8. ¿Sí? Si tienen las dos partes, lo mismo al revés, 7 en reaseguro, 4 en riesgo, van al final de riesgo solo en julio. ¿Sí? A partir de agosto, que es remanente, se rinde todo. Nosotros nota con la cantidad de alumnos que son, la verdad que es imposible guardar. Con lo cual tenían 4 en reaseguro, 7 en riesgo, 2 en reaseguro, en agosto rinden las dos partes. ¿Sí? Eso es todo el panorama. ¿Sí? Ustedes el lunes empiezan con Fernando, riesgo, el sábado que viene nos vemos en la facultad para hacer el examen. ¿Se entendió todo esto? Porque es importante que sí, porque es el contrato que nosotros hacemos y es la máxima buena fe que rige para las dos partes. Yo les digo cómo es, ustedes van a tener de antemano cuánto pondera cada cosa y esto rige así, ¿sí? Para todos. Después haremos la revisión, de todas esas cosas, sí, ¿no? Pero yo les mando después el resuelto, la revisión, todas esas cosas las vemos, pero queda de esa manera, ¿sí? La estructura de su examen. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Cómo era el que te mostré? Sí, obvio. Pero esto era importante. Esto era súper importante que lo tuvieran claro. Se ve ahí. Sí. A ver, suma, franquicia, prima, retención, la suma segura. Tipo, te dan la prima con retención, entonces vos tenés que calcular la prima en 100 para calcular el facultativo, después te dice, che, la suma asegurada aumentó en 300.000 pesos. Y en el resuelto, yo lo que pensé, dije, bueno, ya tengo la prima en 100, que es la acá. Lo que hago sí, es... en el resuelto lo que está suponiendo es que cambia la tasa, sin decirlo. Pero lo podés suponer, como decís vos, a la proporción. Listo. Okay. Sí. Así que, nada, oficialmente hemos terminado. Sí, nos queda la del martes, pero esa es extraoficial. Nada, espero que les haya gustado Reaseguro. En general no les gusta, para los que estamos en Reaseguro, siempre me dicen lo mismo, que no les gusta si somos los mismos. Es muy interesante. ¿Sí? Si a ustedes le encuentran la vuelta a esto, es súper interesante. Yo les cuento una cosa como anécdota. Yo el lunes tuve que ir a Vaca Muerta. Nunca en la vida hubiese ido a Vaca Muerta. ¿Sí? Nunca en la vida, hubiese ido a ver. Y la verdad que me dijeron, vos hacés facultativos, mandás a pedir el facultativo, qué sé yo, andá a ver el pozo. ¿Sí? Y fui a ver un pozo de petróleo. Ustedes me dicen, ¿qué entendiste de eso? En general, nada, porque después hablaron cosas técnicas de los aparatitos y todo, nada. Pero vi en vivo y en directo lo que es tener un pozo de petróleo ahí, ¿sí? Y después los pozos de gas y todo lo que tiene Vaca Muerta, que no solamente Vaca Muerta es el pozo de petróleo y de gas, sino todo lo que genera. El pueblo se llama Rincón de los Sauces, tiene 60.000 habitantes y dentro de 5 años pronostican tener 250.000 habitantes. Eso implica viviendas, seguros para los empleados, implica los restaurantes, los locales, porque todo se expande y todo eso hay seguro y todo eso hay reaseguro, ¿sí? Entonces nada, el reaseguro da esto, ¿sí? Si ustedes estuvieran en otra parte y por ahí van a ver el pozo de petróleo porque quieren ir a verlo por motus propio, ¿sí? Entonces el reaseguro brinda estas cosas, a mí me resulta más que interesante. Espero que les haya resultado interesante, les agradezco estos 2 meses de cursada. Ustedes el lunes cambian el chip, van a ver otra materia completamente diferente dentro de esta materia, pero bueno, nada, esto es lo que pudimos hacer de la mejor manera posible estos 2 meses. Nada, quedo a disposición, cualquier cosa me escriben y nos vemos el martes, que les diré ahí el aula, los que puedan ir, y si no, el sábado en la facultad. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana. Una consulta, sí. ¿Con Fernando suele ser virtual? Todo virtual va a ser, okay. todo virtual.
todo virtual. Van a verse la dinámica que es así, solamente el ¿Y día del examen. el segundo parcial estaba en el cronograma? No me acuerdo de eso, o si No, lo tiene que porque decir no, Fernando. te lo tiene que decir Fernando. Y cuando te diga Ah, Fernando, Fernando dice el segundo parcial, porque ahí dependemos del tiempo que corrige Fernando también. Entonces, a partir del segundo parcial, definimos el recuperatorio, definimos el final. Yo igualmente se lo voy a pedir Hay una para tener idea. consulta para riesgos. ¿Cursamos los sábados o los jueves? No, los jueves. Los jueves. Cursan. Sí, yo pido mil disculpas con esto y quiero pedir disculpas por una cosa. Ustedes se anotaron en un horario, sí, que decía los jueves. Yo los jueves no puedo, la verdad que no puedo. A mí el cambio de horario me mató, pero todo el resto de los docentes, tipo, preferían no dar clases los sábados, que es lo normal, ¿sí? Entonces, lo que dije, bueno, nada, yo si algún jueves puedo dar, tipo, doy, y si no, lo pasaba los sábados virtual. Pero la cursada de riesgo es lunes, miércoles y jueves de 17 a 19. Pero no me crucifiquen porque les cambié, ¿no? Pero bueno, nada, no podía. Si no, tenía que ser, no sé de qué manera. Listo, de mi parte, nos estamos viendo el sábado que viene, ¿sí? Perdón, una consulta. ¿El examen es a las 7 o a las 9? A las 7. De Ok, porque 7 el a decía 10. 9. No, de 7 a 10 está reservada el aula. De 7 a Genial. 10. Gracias. Bárbaro. Listo, nos vemos. Buen fin de semana. muchas gracias, Que Cristian. descansen. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.